Libro Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 12. ¿Lo tiene? Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum desde algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche lo titulé: ¿cómo lograr alcanzar un milagro? ¿Cómo se titula el tema de hoy? ¿Cómo voy a lograr alcanzar un milagro? Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro? A ver, levánteme la mano. Que necesitas un milagro. Ahora, ¿qué es un milagro? Un milagro es una intervención divina donde la mano del hombre ya no logra alcanzar los resultados. Eso es un milagro, una intervención divina. Por ejemplo, cuando llega uno a final de mes y ya no hay para la comida, uno dice: uy, Señor, necesito un milagro. O cuando los gastos a veces se le presentan a uno algunos inconvenientes o algunos imprevistos y vienen a cobrar el arriendo, y usted se pone la mano en la cabeza y dice: Señor, necesito un milagro, necesito un milagro. O cuando usted ve que el hijo se está torciendo en el camino que usted ha tratado de educarlo, de enderezarlo, y tiene hasta malas amistades, y usted ya le descubre cosas, o el esposo o el cónyuge, la esposa, y entonces usted empieza a pelear con ellos, y peleando con ellos no logra lo que debiera alcanzar, y uno se siente frustrado. Y entonces es cuando uno dice: Señor, necesito un milagro. Escúcheme en algo. Es probable que hay áreas en la vida de nosotros como siervos, como hijos de Dios, donde esas áreas puedan estar paralizadas. Y ya se siente uno como tan impotente, tan incapaz. Por eso uno a veces se da a la derrota y permite que cosas que no debiera permitir sucedan. Ya me cansé, pastor. Usted está paralítico, usted está inválido. Y cuando llega el momento de la ofrenda y usted siempre le tiene que decir a Dios: Señor, tú conoces mi corazón, porque ya no tengo que darte. Usted está paralizado y usted necesita hoy la intervención divina. Y ojalá tenga la mentalidad de esta noche
de proponerle a Dios y de decirle: Señor, no salgo de esta iglesia sin tu milagro, en el nombre de Cristo Jesús. No salgo sin un milagro. Ahora, yo quiero que usted note los pasos que hizo o que se deben tener en cuenta, que veo en esta lectura. El primer paso que yo veo lo encontré aquí en el verso 2. Dice: inmediatamente cuando supieron que Jesús estaba en Capernaum. Ahora, Capernaum significa lugar de consuelo. Si usted está paralizado, quiero que sepa que hay un Capernaum para su vida, pero que Jesús está allí y le va a traer consuelo para bendición. Y dice que cuando escucharon que Jesús estaba ahí, lo hicieron fue a través de rumores. Y cuando supieron que Jesús estaba allí, mucha gente se vino a su casa. Pero ¿qué gente venía a la casa de Jesús? Gente que no era gente que dijera: vamos a servir en la obra del Señor, vamos a ofrendar para la casa del Señor. No, era gente que solo lo buscaba para que les hiciera un milagro. Hasta las plagas volcaban sobre Jesús, pero no lo buscaban para ayudar, no lo buscaban para engrandecer su obra. Solo, todo el mundo lo buscaba era para un milagro. Y ahí estaba la casa repleta, y sí. Y vienen los pasos que se requieren entonces para poder alcanzar el milagro. El primer paso para alcanzar un milagro es: rodéate de gente correcta que te lleve a Jesús. En los tiempos de parálisis, rodéate de gente correcta que te lleve a Jesús. Note que había un paralítico. Si estaba paralítico, él no podía llegar, y menos temprano, a donde Jesús se encontraba. Pero ¿qué pasó en esa escena? Mire cómo dice, verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Un paralítico no podía ir a donde estaba Jesús, pero se rodeó de gente que pensaron en él. Yo me imagino que esos 4, uno a veces lee la Biblia así como por encima, bueno, ya leí, pero uno tiene que profundizar, meterse en la historia. Yo me imagino esos 4, entonces dijeron: bueno, ¿usted qué es lo que le pasa? No puedo caminar, mis finanzas están paralizadas, mi matrimonio ya está muerto, mis hijos. Yo me imagino que estos lo alentaron: vamos, queremos llevarlo a donde él, que le va a solucionar su problema. Queremos llevarlo a Jesús, que Jesús le va a dar el milagro. Pero yo no puedo ir, no me puedo mover. Listo, consigamos una camilla. Se fueron esos 4, consiguieron una camilla. Y yo me imagino que uno de ellos dijo: peguémosle lazos en las 4 puntas. ¿Lazos para qué? Digo: es que ya vamos un poquito tarde. Si la reunión es a las 9, ya empezó, y a lo mejor tiene que estar eso repleto. Entonces así nos toca meterlo por el techo. Yo me imagino la cara del paralítico: ¿por dónde? Por el techo. No. Como sea, te vamos a llevar, y hoy mismo recibirás un milagro de parte de Dios en tu vida. Dígame. Tienes que aprender a rodearte de gente que te lleve a Jesús. Aprende a rodearte de gente que te lleve a Jesús. Pero por favor, si puede, cierre los ojos y piense las últimas conversaciones, los últimos chats. ¿En qué ha estado usted participando? ¿De quiénes se ha estado rodeando? Ay, hermano, y uno a veces se rodea de gente negativa, de gente que en vez de ayudarlo a uno a venir a Jesús, se lo llevas para otro lado. Vamos a tomarnos unas, camine mío.
Yo gasto la primera y usted el resto. No lo emborracha nadie al tipo ese. ¿De quiénes se está rodeando? Porque es que hay gente tan, escúcheme de verdad, gente que contamina. Hay relaciones tóxicas que uno tiene que pedirle a Dios: Señor, yo de verdad necesito apartarme de este tipo de personas. ¿Usted no le ha pasado que llega a un banco y está la cola así y pues uno llega como y el ambiente se torna pesado? Y no faltan los 2 o 3 que están aquí alrededor de uno y empiezan a murmurar: la vieja esa no se mueve, están robando el sueldo. Mire, ellos sí hartan tinto y uno aquí parado. Y un ambiente y uno hasta se contamina, termina uno contaminándose y uno como que, uy, sí, de verdad, esta gente sí se demora. Están rodeándolo a uno continuamente principados, gente que del mismo gremio de uno, de la misma empresa, empiezan a contaminarlo y uno queriendo hacer las cosas bien. Y no falta el que viene a murmurar del jefe, vienen a murmurar del pastor, vienen a murmurar de la iglesia, vienen a murmurar del que sea, y a dañarle a uno solo por dañarle a uno el corazón. Entonces uno tiene que saber escoger hasta sus amistades. ¿Con quién me estoy rodeando de verdad? No me estoy entonces rodeando de gente que me lleve a Jesús, sino que me lleven para el infierno. Y esas relaciones tóxicas es mejor evitarlas. Evitarlas. A mi WhatsApp llegan cualquier cantidad, yo no sé la gente cómo se averigua el celular de uno y le empiezan a mandar cosas y yo bloqueo. Lo siento, no me pongo a contestarles porque nunca me voy a rebajar como ellos. Sencillamente bloqueo y lo siento, esas relaciones no van conmigo, en serio. Es mejor decirle a aquellas personas que no me llevan a Jesús, que no aportan. Todos necesitamos es alguien que nos dé una mano en el momento de la parálisis, que nos lleve a Jesús, que nos consigan, que nos ayuden a conseguir al menos una camilla, una soga, no para ahorcarnos, sino para bajar la camilla y llevarnos hasta el altar donde se encuentra Jesús, para que Jesús pueda realizar el milagro que nosotros necesitamos en nuestras vidas. ¿Con quién te has estado rodeando? Piénselo. Y apártese de aquellas relaciones tóxicas. Los jóvenes cuando se piensan casar, hay jóvenes que, ay hermano, se rodean de unos muchachos que lo único que piensan es: a mí me contaron que fulana le gusta a usted. Como si no tuvieran otra cosa en qué pensar. Y no es el tiempo de amores. Uno tiene que pensar en tiempos de amores después de haber ya terminado su carrera profesional. Vaya a ver los grupos LGBTI cómo se preparan. Hacen una carrera y empiezan una especialización. Terminan la especialización, hacen una maestría. Terminan esa maestría y empiezan hasta otra carrera. Los cristianos oramos a Dios para que nos dé un buen empleo. ¿Por qué no te preparas? Ve a ver, nosotros nos piden hojas de vida. Usted tiene una hoja de vida como para un secretario de desarrollo, secretaria de desarrollo. Y uno lo piensa: ¿a quién? Qué lindo fuera que los próximos alcaldes y secretarios de despacho salieran de nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Prepárese, prepárese, prepárese. Mire a alguien y dígale: mire a ver con quién se rodea, y prepárese en el nombre de Jesús. Estos se les veía la fe, eran gente de fe. ¿Usted se rodea de gente de fe? Imagínese, llegaron
y habían 4 tipos trayendo el paralítico. Y llegan a la puerta donde estaba Jesús, y allá estaban los religiosos. Llegaron y se pararon en la puerta, porque así hay gente. Se paran en la puerta con su mal testimonio, ni entran al cielo, ni dejan por el mal testimonio que los que vienen a buscar a Jesús entren. Y se paran ahí en la puerta. Me imagino a ellos con el inválido. Hey, hermano, permiso, que es que necesitamos que Jesús nos haga un milagro. ¿Cuál es? ¿Por qué no madrugó? ¿Por qué no llegó temprano usted? A mí mi silla no me la quita nadie. Mire, yo me hago aquí debajo del aire. Y con unas actitudes tan incorrectas. Pero ellos, ¿sabe qué? Una persona de fe vence cualquier obstáculo. ¿Qué dije? Una persona de fe vence cualquier obstáculo. Y dijo: no importa si no nos dejan entrar por la puerta, por el techo, pero venimos hoy por un milagro y no nos vamos de aquí si no nos dan el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a la persona que está a su lado: yo vine por un milagro esta noche y no me voy sin ese milagro. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dígame. Y dale un aplauso a Dios. Yo no me voy sin mi milagro. Eso es gente de fe. Rompen el techo. Imagínense esa escena. Y era la casa donde Jesús vivía. A mí que me vengan a romper el techo y verá lo que les va. Uno lo piensa, no, pero usted atrevido. Pero Jesús vio fue la fe de ellos. Yo me imagino que él estaba parado predicando cuando ¡hey, hey, hey! Maestro, es que traemos un inválido, necesitamos un milagro. Y como no nos dejaron entrar, no nos vamos a la casa sin el milagro. Lo siento, maestro. Bueno, bájenlo. Y empiezan a bajarlo. Y claro, cuando lo colocan ahí, preciso enfrente de toda la multitud, lo que todo el mundo esperaba era un show. Todo el mundo estaba esperando que Jesús dijera: abracadabra, que tenga pata de cabra. Pero no, así no opera Jesús. Y aunque todos estaban esperando eso, eso es lo primero que mira este hombre y le dice es: mijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué fue lo que primero hizo? El segundo paso, primero, ¿cuál era? Saber de quiénes, con quiénes me rodeo. Tengo que rodearme de gente de fe. Y el segundo paso es: yo debo vivir un genuino arrepentimiento para poder alcanzar un milagro. Claro, todos estaban esperando que como una varita mágica. Pero les garantizo algo: sin santidad nadie verá a Dios, está escrito. Puede ser que usted anhele un milagro. Es más, Dios hasta puede hacerles uno que otro milagrito a quien lo necesite. Pero ¿de qué le sirve a Dios hacerle un milagro a usted si sabe que de todas maneras se va a perder su alma en el infierno? ¿Qué saca? Por ejemplo, a Lázaro. Lázaro lo resucitó Jesús. ¿Recuerdan Lázaro? Estoy hablando de Evangelio según San Juan, capítulo 11. Lázaro lo resucitó Jesús, pero él después vuelve y muere. No hay ni uno solo de los hombres, dice la Biblia, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y después juicio, el juicio ante el trono de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces, si todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, lo mejor que debemos hacer es tener un genuino arrepentimiento. Pedirle perdón a Dios por todos mis delitos, por todos mis pecados, por todas mis faltas. Y pedirle al Señor: Señor, envía tu Santo Espíritu para que yo no vuelva a caer en los mismos errores. Ahora, quiero que sepa que
la gente clasifica los pecados. La gente cree que el pecado de la brujería, ay, eso sí es terrible. Y yo por eso salgo y corro y le cuento a todas. Señora, pero es que el pecado del chisme es igual de grande al de la brujería. Si yo cojo una piedra gigante y la tiro en un lago, en la mitad del lago, ¿a dónde va a parar? Al fondo. Y si tiro una piedra pequeña, ¿a dónde va a parar? También al fondo. Para Dios no hay pecado grande o pequeño, todo es pecado si usted cae en el error. Entonces lo clasificamos. Y hay gente que vive practicando el pecado continuamente y quieren un milagro, pero no abandonan su pecado. Él en el adulterio, ella celosa. Pastor, o sea que los celos son pecado. Lea la Biblia. Aquí hay mujeres celosas, levanten la mano. No levanten la mano. ¿Para qué? Ahí si no la levantan ahí. Pero se llenan de celos. Inventan unas historias. Había una mujer que era tan celosa que siempre que llegaba el marido ella lo miraba y lo revisaba y siempre encontraba un pelo. ¿Ve que sí? Hoy estaba con la rubia, mire. Ay, Señor. Al otro día llegó el hombre y lo revisó y encontró un pelo negro. Ay, hoy era con la peli negra, mire. Y el hombre así, pero él la quería y quería que ella cambiara. Y un día llegó y antes de la casa se quitó el chaleco y se lo limpió todo y se pulió todo y dijo, a ver, hoy por qué, yo no creo. Y entonces ella llegó y entró y lo revisó y no halló ningún pelo ni nada. Y dijo, ¡ah! ¿Y ahora qué? Con una calva. ¿Qué dice Santiago respecto a los celos? Dice, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, esa no es la sabiduría que viene de lo alto, sino que es animal, terrenal y diabólica. Hágale a alguien así. Nos pillaron. ¿Qué hacen celando? Eso es otro pecado más. Pastor, es que él es un adúltero. Sus cuentas serán con Dios y ante el tribunal de Cristo él no se podrá esconder. Él no se va a esconder de Dios. Deje que Dios trate con la vida de él o de ella. Usted no se amargue la vida. Usted no se dé mala vida de verdad. Perdone, desate perdón sobre la vida de esas personas que a veces nos incomodan tanto. Pero ¿qué hace usted amargado? ¿Qué hace usted lleno de odio, lleno de rencor, lleno de problemas y más encima lleno de malos pensamientos? Dándose mente ahí, dándose mala vida. Viva la vida que Dios le quiere dar, una vida de paz. Usted solamente, Señor, yo los bendigo. Yo desato bendición sobre ellos. Mire, le voy a decir lo que me pasaba a mí en mi vida cristiana cuando empecé la vida cristiana. Cuando empecé mi vida cristiana, yo quería que todo el mundo alabara a Dios allá. Y empecé a predicar a Cristo y a predicar a Cristo y a predicar a Cristo. Y un día me fui a vivir a un lugar y los vecinos pusieron una parranda y eso era cada 8 o 15 días, parranda y parranda. Y yo, eso que uno se levanta y dice, Señor, que se les vaya la luz. Un día se les fue la luz, Dios escuchó mis oraciones. Pero al rato volvió a llegar y volvían a la parranda. Y entonces, Señor, que se les queme ese aparato. Oiga, hermano, y un día de verdad en una oración de esas cayó un rayo en esa casa y se les quemó toda la parte eléctrica a esa gente. Dios sabe que yo no miento. Y después el Señor mismo me decía, ya quedó contento, mijo. Ay,
tuve que pedirle perdón a Dios por desearle el mal al prójimo. Pero por ahí pude dormir tranquilo esos días. Por lo menos 1 o 2 mesecitos dormí en paz. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey? Tremendo. Pero ¿de qué dejamos llenar el corazón? ¿De qué lo dejamos llenar? De pecado. Y entonces empezamos a vivir una vida cristiana, pero con el correr del tiempo empezamos a guardar odio, resentimiento, celos, inmoralidad sexual, robamos, matamos con nuestras palabras tal vez a otras personas. Entonces Jesús ahí se ve imposibilitado. Y antes que darle el milagro, Jesús está más interesado en su salvación que en su milagro. ¿Sí sabían eso? Antes de nacer, usted estaba en el cielo con Dios. Y es enviado con un propósito, con una misión. Pero aquí, como nos contaminamos del mundo, como nos rodeamos de gente incorrecta, por eso nos torcemos y empezamos a caer en el pecado. Y el pecado, un abismo llama a otro abismo más grande, más grande, más grande. Y empezamos a hacer lo incorrecto. Por eso Jesús no le dio el milagro de una vez. Dijo: no, tú necesitas primero el perdón de los pecados. ¿Qué tal si miras a alguien y dígale: antes del milagro, dígale así, antes del milagro, tú necesitas un arrepentimiento. Lo necesitas. Un arrepentimiento. Ese es el segundo paso. Ahora, note que los que estaban ahí, porque hasta en la misma iglesia hay gente que contamina. ¿Quiénes estaban ahí? Los fariseos. Me los imagino en primera fila. Bueno, estos chinos no. No es por echárselas a nadie, ¿no? Pero que allá en la sinagoga, en primera fila. Y claro, cuando ven que Jesús no hace el milagro, sino que ora para el perdón de los pecados, entonces ellos dirán: ¿quién se cree este? ¿Se cree Dios o qué? Y ellos sabían la ley. Solamente Dios puede perdonar pecados. Lo atacaron de una vez en sus pensamientos. Ellos tenían una mente sucia, bloqueada. No podían creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, que Él tenía toda la autoridad y el poderío para perdonar pecados. Ahora, a lo mejor el inválido estaba inválido porque estaba pagando lo que había hecho tiempo atrás. ¿Qué sé yo? Dice la Biblia: como el gorrión en su vagar o como la golondrina en su nido, así la maldición no vendrá sin su causa. Si a usted le va bien, algo bien estará haciendo. Pero si le va mal, tal vez algo mal está haciendo. No pueden a toda hora uno creer que no, es que estoy en prueba y en prueba, otros 3 años y en prueba, 12 años en prueba. ¿Y qué desierto tan terrible? 40 años, mijo. Eso le tocó a los israelitas porque no tenían a Jesús. Jesús murió y al tercer día resucitó. En 3 días debes salir de tu desierto en el nombre de Cristo Jesús. En 3 días. El tercer paso, número 1, ¿cuál era? Saber de quién me voy a rodear. Número 2, tener un genuino arrepentimiento. Y número 3, debo tener la actitud correcta para creer que Dios me va a dar el milagro ahora mismo. Ahora, Jesús llega y se queda mirándolo luego que cavilan estos guaches, esas personas en su corazón. Jesús los reprende. Le dice: ¿por qué piensan ustedes así en su corazón?
¿Qué es más fácil? ¿Decirle al hombre tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, se queda mirándolo al hombre y le dice: ahora a él le digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, paréntesis. Si él tuviera la capacidad de levantarse, ¿usted cree que le hubiera permitido que lo levantaran por el techo y que lo bajaran así? Él sabía: donde me dejen caer me matan, ahí sí, tras de que estoy fregado, y donde lo dejen caer, sí que peor. Si tuviera la capacidad, ¿usted cree que él se hubiera levantado o lo hubiera permitido? Yo me imagino que no. Ahora, tenía que creer en Jesús. Una sola palabra. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. No le dijo ni siquiera: a ver, deme la manita, intentémoslo, vamos a dar 3 pasitos. ¿Cierto que no? Una palabra de poder. ¿Cuántas veces uno viene a la iglesia y dice: yo quiero escuchar la voz de Dios a través del predicador? Y el predicador habla porque trae un mensaje de parte de Dios. Entonces el predicador es un instrumento en las manos de Dios y es Dios el que habla. Pero uno sale y empieza a cuestionar: ¿será cierto? ¿Será posible? No. Esos milagros son para otro que sí crea. Yo no creo en eso. Pero seguimos siendo religiosos. Seguimos viniendo a la iglesia sin llegar a creer que el milagro está así, a la vuelta de la esquina. Si tú eres capaz de creer, para el que cree, todo le es posible. Si eres capaz de creer. Entonces este inválido, imagínese esa escena. Jesús vio la fe de ellos, perdona los pecados del hombre y ahora le da una orden: levántate, toma tu lecho. Levántate de esa parálisis espiritual en la que andas. Levántate de esa parálisis financiera que has permitido por causa de su mala administración. Levántate de esa enfermedad que vino a causa de su mala administración en la alimentación. Ay, Padre, ya empezaste a hablar duro conmigo. Bueno, yo digo lo que usted quiera, porque a veces las enfermedades son por la mala alimentación. Tremendo. Levántate. Y cuando Jesús le dice levántate, yo me imagino que el hombre, viene la revelación, por causa de que ya tenía el corazón limpio, había sido perdonado, había sido limpiado de sus pecados. Le cree a Jesús y se levanta. Y me imagino la escena: él sale caminando y Jesús le dice: ¡hey! Él le quedó el lecho. Devuélvase, papito, porque nunca más, para siempre, volverás a ser paralítico en el nombre de Jesús. Nunca más. Nunca más. Cuando yo creo, yo no acepto más mi parálisis. No la voy a aceptar más. Yo me levanto en el poder del Espíritu Santo y voy a hacer la voluntad de Dios. Y escúcheme, cuando estamos en santidad, la Biblia dice: la santidad conviene a tu casa. Levántate, toma tu lecho y anda en el nombre de Jesús. Redemption's bid is unrelenting. Your love goes on.